a sesionar, ¿verdad? Todavía en otra semana. Bienvenidos a La Palabra, hoy día de Reyes Magos, 6 de enero del año 2025. En vivo es el primer programa de este año con un personaje de la vida política pública nacional, también económica, por la naturaleza de los puestos que ha ocupado. Hablamos del actual vicepresidente del Congreso Nacional, ex titular de Finanzas, expresidente del Banco Central de Honduras, entre otros cargos, Hugo Noé Pino. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Palabra. Es un placer para mí, Raúl, estar con ustedes esta noche. Hoy lo vi temprano al filo del mediodía en Orica. Se quemó. Sí, buena soleada, Raúl. Eran las 12 del día y estábamos... No, pero yo lo vi con gorra porque como teníamos pactada esta entrevista, yo le escribí, vale que anda con gorra el doctor. Sí. Llevaba... Por si lo miran medio rojito, no anda quemado. Pero fue una gran satisfacción ver al pueblo de Orica respaldar a la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la inauguración de un centro deportivo, el cual aleja a la juventud y a los niños de los vicios y de cualquier tentación. Y también con el alcalde, Celio Ferrera, que cuenta con una gran aceptación. Ha sido 4 veces reelecto y ahora tiene un nuevo eslogan que dice que va por la quinta. La quinta, mire, desde que usted ocupa 2 veces un cargo es porque la primera lo hizo bien. Sí, eso entendería uno. Sí. La cancha número 60. Ahora y la presidenta. Así es, 60. En todo el país, en casi todos los municipios se están haciendo construcciones de canchas deportivas, en algunas, la mayoría por la preferencia que tienen los niños y niñas ahora del fútbol, pero también de básquetbol y otros deportes. Yo decía, usted estuvo también en el ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, representante de Honduras ante el Banco Mundial, y BID también, tantos cargos. Y embajador en Washington. Embajador en Washington, tantos cargos que usted ha tenido que más bien a veces uno se queda corto en la presentación, pero hay que aprovechar el tiempo, si no se nos va a así es. Una hora usted ni la va a sentir. ¿Qué cargo ha sentido usted que le ha dejado un recuerdo que dice, jamás lo voy a olvidar? Obviamente de presidente del Banco Central. En primer lugar, porque fue mi primer puesto público. En segundo lugar, porque recibimos una situación económica sumamente deteriorada. ¿Quién la había dejado así? El licenciado Rafael Leonardo Callejas en el periodo 90-94. ¿Dejó las finanzas o dejó el programa monetario andaba sin rumbo? No, mire, dejó un déficit fiscal cercano al 11%. ¿Se acuerda? Bueno, usted tal vez no se puede acordar por lo joven que es Raúl, pero hubo apagones en el país. No, sí me acuerdo. 8 horas Yo diarias, recuerdo los famosos apagones. Apagones de 1994, durante 6 meses. La depreciación del tipo de cambio que había sido liberalizada era tremenda. Eran porcentajes de 10, 15% mensuales. Entonces hubo una combinación que para mí... La depreciación del empira donde sufrió más fue en el gobierno de Callejas. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando usted dice 15%, a veces de manera mensual, eso es un número elevado. No tuvimos, y fue allí donde logramos con el personal técnico del banco y apoyo de otros países centroamericanos establecer la subasta de divisas, que duró 25 años y que luego ha sido restablecida por el Banco Central actualmente. Fue un mecanismo importante para una asignación democrática de divisas y nos ayudó a detener la depreciación acelerada que teníamos, 20-25% al año de depreciación. Yo recuerdo, fíjese todavía que mi abuelo me daba, porque el refresco de botella ese costaba como 20 centavos. Cuando a uno le daban 2 lempiras era bastante dinero. Dice, tenés $1, porque el dólar estaba al 2 por 1. Era el famoso 2 por 1 que venía desde 1918. Oye, en 2 lempiras usted tenía $1. Sí.
Y hoy cómo han cambiado los tiempos. Sí, y en esos momentos la depreciación era acelerada. Por ejemplo, cuando salió el licenciado Callejas era alrededor de 4.80, recuerdo, y rápidamente se estaba deteriorando porque el Banco Central no podía intervenir, tenía 0 reservas internacionales. O sea, Callejas dejó en 0 las reservas internacionales. En negativo las dejó, realmente. Y cuando usted mira eso, ¿qué hizo? No, allí con el equipo económico que se conformó, se tomaron medidas y yo le voy a confesar algo, Raúl. Mire, en los inicios del gobierno, cuando yo miraba esas depreciaciones mensuales, en algún momento que no podía contener la depreciación porque no tenía reservas, la política monetaria se había subido el encaje muy fuerte y no funcionaba porque había un déficit fiscal que había generado una gran cantidad de liquidez. Yo inclusive pensé en renunciar. Digo yo, si no se puede controlar esto, yo mejor voy a renunciar. Miraba muy difícil la cosa como había quedado. Pero en ese momento, por eso es que yo reconozco mucho la labor de los técnicos del Banco Central, tenía un equipo que planteó la posibilidad de la subasta de divisas, que era un mecanismo que se había utilizado en otros países, y eso ayudó a disminuir la especulación, porque buena parte de esa depreciación del tipo de cambio era especulación. Entonces, el Banco Central centralizó las divisas y comenzó a asignarlas transparentemente en función de la demanda. Pues en su gestión fue cuando comenzó esto de la subasta de divisas. Sí, porque estaba, al final del gobierno del licenciado Callejas, estaba totalmente liberalizado. Eran los bancos, las casas de cambio, habían financieras, todo el mundo especulaba. ¿Qué pasó? ¿Estuvo mal asesorado financieramente él? No, es que ese era el credo neoliberal que se estableció en Honduras, la liberalización cambiaria, la liberalización. Pero nadie se lo pudo decir a él para que no dejara en cero No, es que él lo hizo por medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en ese periodo el Fondo Monetario tenía un deseo, un ánimo y los recursos para impulsar las políticas a los países que tenían problemas. Entonces, obviamente, un país como Honduras, que va dejando sus reservas internacionales en 0, se requería, digamos, acuerdos con el fondo. ¿Y usted qué dijo? Mejor me voy, aquí renuncio porque veo que esto ya no se puede. No, es que yo soy un profesional muy serio, lo he sido toda la vida, Raúl, y digo yo, si yo no puedo contener esto, que es la función del Banco Central, garantizar la estabilidad cambiaria, crediticia y monetaria del país, entonces es que no estoy cumpliendo con la función que fue. ¿Y en qué momento dice usted, no, mejor me detengo y todavía considero no renunciar? Bueno, ya en el mes de junio, cuando nosotros establecimos, entramos el 27 de enero, como es tradicional, el gobierno del doctor Reina, ya para mediados de junio ya habíamos establecido la subasta y ya comenzamos a ver, aun cuando había un exceso de demanda, que había la posibilidad de que se fueran disminuyendo y la situación se fue normalizando. Y recuerde que con la depreciación del tipo de cambio, la inflación también se disparó. Sí. Entonces teníamos porcentajes. Y se tiene un rebote en el gobierno duro, porque a quienes tiran es al gobierno. Esa es una situación. Pero fíjese que al final nosotros terminamos con niveles de inflación más bajos, con niveles de depreciación más bajos, y eso permitió que, pese a una situación tan difícil, el Partido Liberal pudiese ganar nuevamente las elecciones y el ingeniero Carlos Flores Facusea asumir la presidencia de la República en enero de 1998. Cuando a usted le dicen ya después, entre otros cargos, lo necesitamos como representante de Honduras ante el Banco Central y en el BID, ¿qué siente un hondureño que lo nominen para un cargo de esos? Que yo considero que eso es importante. Bueno, además de una experiencia muy valiosa, ser director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay, en el momento que yo estuve, habían 12 CIAs, en donde está Alemania, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Honduras en ese momento representando a Centroamérica, pues ahora obviamente es un cargo que, además de dejarle una experiencia muy importante a uno, es un honor representar a la región, no solamente a Honduras en ese puesto. Después de lo que usted ha dicho, de la experiencia en el Banco Central, porque también estuvo en finanzas, ¿cuál ha sido el cargo que usted dice,
esto ha sido delicado, pero me deja la mejor satisfacción? Precisamente la del Banco Central. Yo creo que en el Banco Central... Fue por el reto, creo, al que le tocó asumir. Fue por el reto y también porque era mi primer puesto público. No es lo mismo cuando uno ya tiene la experiencia, ya conoce cómo funciona. Entré también a una edad que no es muy usual, 39 años tenía en ese momento cuando entré al Banco Central, uno de los presidentes del Banco Central más jóvenes que ha tenido el banco, y eso fue sumamente satisfactorio, un reto profesional, pero que cubrimos a la altura de las expectativas de la población. Y ahora en el Congreso Nacional está usted, ya como diputado por libre por el departamento de Francisco Morazán, completamente dos puestos diferentes. Sí, sí, no, obviamente, fíjese que Raúl, la gente a mí me pregunta que ese cambio como de técnico a político, y yo les explico que yo siempre he sido político. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en la universidad por un grupo que en ese momento era considerado un grupo de izquierda, el Frente de Reforma Universitaria. Sí, era de tendencia izquierda, sí. Entonces, el gusanillo político siempre lo he tenido, siempre he participado, fui candidato. Pero usted le ha dicho, o sea, se lo han dicho, ese cambio, usted ha sido más técnico, más financista, más de números, pero lo miramos en política, pero se lo han dicho. Pero no sí, pero eso, por eso doy el antecedente, porque la gente no recuerda eso. En ese momento que yo fui presidente de la FEU, ser presidente de la FEU era una figura nacional. Sí. Realmente. Y como del fútbol, o sea, todos esos movimientos internos de la universidad eran grandes y la gente que estaba al frente era conocida. Y además, Raúl, en el 2005 yo lancé la candidatura a la presidencia de la República. Lo recuerdo también. Dentro del Partido Liberal, cuando Manuel Zelaya Rosales ganó la presidencia. Ganó la candidatura y se convierte en el presidente de la República. Entonces, la parte política, yo siempre lo que les he dicho que no hay técnico que no tenga una posición política. Es más, yo soy un técnico, yo soy alguien que desde el punto de vista profesional me considero un economista, pero de economía política. Para mí no es el mercado el que determina cómo funciona la economía, son las relaciones sociales que están entre grupos de diferente naturaleza, trabajadores, empresarios, gobierno, etcétera, los que van determinando la dinámica económica de un país. Así que siempre he sido político, obviamente hasta ahora, como usted bien lo señala, estoy en un puesto eminentemente político como representante de la población en el Congreso. Usted es el primer vicepresidente nacional. Actualmente, ¿verdad? Así es, el primer. ¿Esperaba usted ser vicepresidente? O sea, el primer, porque ahí son 5 vicepresidentes, pero sí, esperaba, sí. Y también alternos. Pero ¿esperaba usted ser el vicepresidente del Congreso? Bueno, esa fue una petición que yo hice cuando se me preguntó a qué puesto aspiraba. Entonces, ya sabíamos nosotros que había un compromiso con el Partido de Salvador de Honduras para que encabezara, fuera la presidencia del Congreso Nacional. Y entonces señalé yo al puesto que aspiraría sería el de la primera vicepresidencia. Y en efecto, en la reunión de bancada que estuvo en ese momento la presidenta electa, Xiomara Castro, ella me propuso a mí como vicepresidente, primer vicepresidente. Ella propuso a 2 personas para la junta directiva. Me propuso a mí para la primera vicepresidencia. ¿Y no le dijeron a usted el Ejecutivo? ¿Podría considerar usted algún puesto en el Ejecutivo? No, podría ser Banco Central, finanzas. No se me hizo ningún ofrecimiento, pero yo anteriormente ya había expresado mi deseo de quedarme en el Congreso, que sabía que iba a poder, digamos, ayudar en los temas económicos, como en efecto lo he hecho. Soy el presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿De Energía? De Energía y de Finanzas. O sea, 3 de las comisiones más importantes. Sí, usted es el presidente de 3 comisiones que siento que hoy siguen siendo noticia. O sea, presupuesto, sí. finanzas, hablamos del dinero, y energía, que todo el mundo ya sabe que hay unas adendas que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo no? En el tiempo que se requiera. Pero ¿usted visualizaba un Congreso tan polarizado, tan dividido como está hoy actualmente?
Bueno, la verdad es que no. La evolución del Congreso ha sido una estructura muy, muy difícil de manejar. En primer lugar, Libre no obtuvo mayoría, una mayoría relativa en una alianza con el Partido Salvador de Honduras que hacían 60 votos. Entonces, 50 de Libre y 10 del Partido Salvador de Honduras. Entonces, eso nos hacía un poco fácil obtener 5 votos en las otras bancadas para aprobar las leyes que se aprueban con mayoría simple. Simple, sí. Ahora, una vez que se da la ruptura con el Partido Salvador de Honduras, la situación se vuelve más complicada, con únicamente 50 votos y tener que, por cada aprobación, buscar los 65. Y lo cual el año pasado se hace más difícil cuando 8 diputados electos bajo la bandera de Libre abandonan Libre y se trasladan al Partido Liberal. Entonces, eso es lo que hace más complicada la búsqueda de consenso. Yo recordaba que en el 2010, después del golpe de Estado, el Partido Nacional tuvo 71 diputados. Tenían mayoría simple y solo tenían que buscar que 15 diputados más y tenían mayoría calificada, 86 votos. Y en las otras hubo una alianza permanente, los 4 años, con el Partido Liberal. Con Libre, por su naturaleza, por ser un partido de izquierda, las alianzas han sido realmente muy difíciles de lograr. ¿Por qué se satanizan tanto las alianzas? Yo creo que no se satanizan. Lo que pasa es que cuando hay diferentes concepciones políticas, entonces es más difícil llegar realmente a acuerdos. Hay algunas cosas como la ley de justicia tributaria, Raúl, que no es nada más, como lo decía la presidenta hoy en Orica. Si la ley lo único que buscan es que los que ganan más, que tienen más ingresos, paguen más. Ya me va a hablar un poquito de esa ley de justicia tributaria, porque el Partido Liberal también introdujo a la Cámara un proyecto, nada más que con una palabra diferente: ley de equidad tributaria. Ya regresamos, estamos hablando con Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, aquí en La Palabra. Gracias por seguir aquí en La Palabra. Estamos hablando con el ex titular de Finanzas, expresidente del Banco Central, actual vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino. Esa ley de justicia tributaria, ¿por qué no ha encontrado el respaldo de al menos, se ocupan 65 votos? Sí, es porque es una ley que debería encontrar el respaldo, pero ¿qué ha pasado? Mire, básicamente es porque en el Congreso Nacional también existen representantes de los grupos económicos que tradicionalmente han manejado este país, Raúl. Todavía existe eso. Siempre ha existido y esas son, en cierta manera, las estructuras de poder real en nuestro país. A mí cuando me dicen, ahora que usted está en el poder, no, les digo, yo estoy en el gobierno, pero no en el poder. El poder es otra cosa. O sea, hay grupos de poder que dominan a congresistas y hacen lo que dicen exactamente esos grupos de poder. Definitivamente, eso siempre ha sido así. Y ahora, precisamente la conflictividad mayor en el Congreso Nacional es porque Libre sí es un partido de cambio. Libre es un partido de extracción popular que no representa esos intereses. Entonces, cuando esos intereses se mueven, a mí, por ejemplo, un empresario, lo dijo públicamente, desde que se anunció la ley de justicia tributaria, esa ley no la van a aprobar en el Congreso Nacional. ¿Así lo dijo? Así lo dijo, abiertamente. ¿Qué empresario fue? Bueno, me reservo. Se reserva, pero amenazó que esa ley no se iba a aprobar. Que no se iba a aprobar y lo hizo públicamente. Hasta el momento le está ganando entonces la partida. Sí, bueno, pero por eso mismo, porque los que votan en el Congreso son los diputados, pero hay diputados que se someten a esos lineamientos de grupos de poder. Vamos a ver, doctor. Y le quiero señalar por qué. Mire, las exoneraciones, que es uno de los... La ley de justicia tributaria tiene 3 objetivos bastante claros.
ordenar, racionalizar las exoneraciones fiscales que se han otorgado en el país, que está en 200 leyes y en 18 regímenes especiales. En que se ordenen y se racionalicen, hasta el Fondo Monetario Internacional está de acuerdo. Entonces, lo que busca la ley es reducir esos 18 regímenes a 3 regímenes. No es cierto que se eliminan las exoneraciones, no es cierto. Lo único que ahora van a haber únicamente 3 regímenes, pero esos regímenes tienen exoneraciones y exenciones fiscales. Eso por una parte. En segundo lugar, hay 200 leyes en donde hay exoneraciones. Entonces se busca ordenar esa situación de tal manera de que al mismo tiempo en que se disminuya, se puedan auditar mejor, porque muchas de esas exoneraciones fueron dadas sin ningún tipo de evaluación si se están cumpliendo los objetivos. Me imagino que no hay control ahora, pues, o sea, sobre estas exoneraciones. Es porque, claro, cuando usted tiene 200 leyes, poder determinar en diferentes formas. Yo no sé, ¿verdad?, qué tan cierto sea, pero a mí me dicen, bueno, si aquí hay empresas de comidas que tienen años y años que están exoneradas, pero si yo voy como consumidor, a mí se me cobran el impuesto. Sí, el impuesto es así la cosa, ¿verdad? Bueno, los famosos ejemplos de comidas rápidas al final se detuvo en el siguiente sentido, de que las que originalmente gozaban de esas sí continúan gozando, pero ya las nuevas, y nuevas desde hace varios años, podemos decir de unos 10 años, esas sí ya pagan. Pero me parece que ahí no es equitativo, porque algunas quedaron con el beneficio y las nuevas tienen que... No, pero es que no es equitativo en todos los sentidos. Mire, se supone que las exoneraciones eran para fomentar exportaciones, divisas, creación de divisas al país que las requiere, pero ahora hay empresas que venden en el mercado nacional que también están exoneradas. También... y el supuesto excusa o justificación es que crean empleo, pero aquí hay una cantidad de empresas nacionales que crean empleo que no reciben exoneraciones. Es como, y eso no tiene equidad. Exactamente. Entre una empresa y otra. Exactamente, por eso es que se busca realmente, en primer lugar, porque dejan de tributar las que deberían de tributar. Se ha creado toda una serie de mecanismos y eso es lo que busca ordenar. La segunda razón por la cual no quieren la ley de justicia tributaria es porque establecen mayores controles en contra de la evasión fiscal. En el 2015, bajo el gobierno de Juan Orlando, se cambió de renta mundial a renta territorial. Si nosotros tenemos renta mundial, es más fácil controlar la evasión fiscal. No quieren ese cambio. En fin, no quieren muchos de los mecanismos que Honduras pertenezca a un acuerdo internacional. ¿Quién no quiere esto? Los grupos económicos principales. Sí, grupos desde grupos vinculados a la exportación, al sistema financiero, al sistema de energía. ¿Se conocen con nombre y apellido esto? Claro que sí, sí. ¿Y no han pensado en decir con nombre y apellido para que la gente entonces los vea? No, sí, hay algunos compañeros que lo han hecho. A mí no me gusta mencionar nombres para no particularizar, pero que son evidentes, sector financiero, sector de energía, sectores de exportador de maquila, todos ellos han creado telecomunicaciones, inclusive dueños de medios de comunicación que hacen campaña permanente en contra del gobierno. Usted los puede ver en los titulares diarios. ¿Se siente atacado el gobierno de Libre por parte de la mediatez de los medios? Mire, Raúl, usted señalaba algo que voy a utilizar de marco para su respuesta. Yo he participado en varios gobiernos, en los últimos, desde que regresamos a la democracia del 80 para acá y durante este siglo. Y yo nunca había visto una prensa tan contraria a un gobierno como la que existe actual. No voy a decir que toda, no voy a decir porque sería injusto meter a todo el mundo, pero hay una prensa corporativa que sí ataca sistemáticamente al gobierno. Y lo hace precisamente por lo que señalé anteriormente, porque es un gobierno
de cambio, no es un gobierno que está en función de las élites económicas de nuestro país. Y además con un agravante, Raúl, distorsionando la situación. Ahora están criticando que este año se va a invertir más en publicidad por parte de la presidenta. Y usted mira los medios de comunicación y con raras excepciones, una inauguración de una carretera de la presidenta o una inauguración de un transformador que sirve a una comunidad, algunas veces lo sacan como una noticia posterior. Minimizando. Minimizando. Yo me acuerdo que Juan Orlando, esas eran portadas realmente las que cubría. Entonces, ¿qué decían los medios? Entrega miles de cofogones. Entre otras cosas, que esas tienen su historia, ¿verdad? Esos de cofogones también. O las casas contenedores son una realidad, sí, así decían los medios. No, y vienen los hospitales para la pandemia. Los hospitales móviles. Los móviles, exacto. No, mire, sí realmente es preocupante. Muchos hablan de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, pero en las democracias uno de los elementos principales es que la prensa sea objetiva con respecto a lo que está pasando en un país. De hecho, yo he escuchado que dicen, no, es que el libre lo que quiere es quedarse en el poder. Y usted me imagino que lo ha escuchado también. Bueno, no solamente eso, sino que, mire, hay una compañera diputada en el Congreso Nacional que todos los días pasa haciendo teorías conspirativas. Yo me acuerdo que cuando se iba a elegir la Corte Suprema de Justicia, dijeron, no va a haber elección de la Corte Suprema. Aquí se va a deshacer el Estado de Derecho. Desde ese momento vienen hablando de que se va a irrumpir el orden constitucional. Después, cuando se iba a elegir el fiscal general, que qué barbaridad, que la comisión permanente, que es ilegal, que es inconstitucional, que no puede, y que están preparados para que se irrumpa el orden. Han estado, y ahora están hablando de que no van a haber elecciones, ya están convocadas las elecciones internas, ya se dio el presupuesto para las elecciones, ya está el llamamiento para los preparativos para las elecciones generales, en fin, y siguen insistiendo. Entonces, ¿por qué dicen estos grupos, inclusive usted decía algunos medios, de que Libre se quiere quedar en el poder a costa de lo que sea? Nos vamos a quedar después del proceso electoral del 30 de noviembre, cuando la gente ratifique su favoritismo por la propuesta de Libre, tanto a nivel presidencial, a nivel del Congreso y a nivel municipal. O sea, democráticamente. Democráticamente, definitivamente no hay ninguna otra forma. Y entonces esos grupos, ¿por qué dicen ese tipo de aseveraciones? Porque por la forma de desinformar a la población, de crear falsos... Mire, yo lo viví esto con el doctor Carlos Roberto Reina en el 93, en la campaña del 93, que van a llegar los comunistas, que se van a comer a los niños, que le van a vender su casa, que usted ya no va a poder tener una serie de mentiras, y ahora las repiten con otros argumentos, después pero de 30 años. En la misma dirección. O sea, 31 años ya. Más de 40 años, realmente. Mire, del 93. Bueno, del 93, sí, tiene razón. Ya 31 años, 32. Y lo siguen repitiendo. Ahora, ¿cuál es? Que este es el plan de Venezuela, que esto es lo que buscan es hacer en Nicaragua. Usted ha visto si la relación con Nicaragua ha sido una relación totalmente fría, siempre normal, ha sido fría y normal. Y con Venezuela se ha apoyado en los organismos internacionales, pero no ha pasado de eso. Cuba siempre, digamos, ha gozado de la simpatía de los partidos de izquierda. Eso no es ninguna no es novedad, sorpresa ni nada, pero nada de una relación de... ahora se está inventando esta diputada que le digo yo que Honduras quiere quitar las bases de los Estados Unidos para hacer tratados militares con China, con Rusia, que esos países no están en lo más mínimo interesados en hacer ese... ¿Es alguna diputada nacionalista? No, del Partido Liberal. Y ahí sí le puedo decir el nombre específicamente de Maribel Espinosa, realmente. Todos los días hace
una serie O sea de que en teorías, sus de hipótesis. apreciaciones anda perdida la diputada Maribel Espinosa. Completamente. No, pero no anda perdida desde su punto de vista político. El objetivo de ella es crear incertidumbre en la población y en los grupos de poder reales en el país y decirles, miren, si ustedes no financian la campaña del Partido Liberal, a esto es lo que vamos. Eso es lo que andan buscando. O sea, lo que está sembrando incertidumbre, entonces. Claro, definitivamente, porque ella sabe que todas esas ideas que está transmitiendo no tienen ningún sentido, porque en la práctica la realidad es otra. En la práctica nosotros vamos a elecciones internas, a partir del 18 empieza la propaganda. Su servidor como candidato a la reelección al Congreso Nacional por Francisco Morazán, ya nos estamos reuniendo con los colectivos para lograr el apoyo de ellos. Lo que nosotros andamos haciendo es trabajando en manera política de cara a las elecciones internas y también haciendo nuestro trabajo en el Congreso Nacional y preparándonos como partido para las elecciones generales de noviembre, en lo absoluto. Pero ella, en cualquier acción, y esto no solamente es ella, son otros sectores también, miran la teoría conspirativa. Cualquier estornudo del presidente Zelaya lo consideran como que ya viene Venezuela, ya viene Cuba, pero es el mismo argumento. Cuando no se tienen argumentos y cuando se mira que los resultados de las políticas económicas y de las políticas sociales de la presidenta Xiomara Castro están dando resultados, entonces se inventan estos argumentos para distorsionar y confundir a la gente. Entonces, como dice usted, solo estornudo del expresidente Zelaya y comienza el miedo. Así es, no, definitivamente. es increíble. Y ese presupuesto, hay que aclarar, ¿verdad? Que si el presupuesto no ha alcanzado los 65 votos, no es que no hay dinero, no es que no hay presupuesto. Se sigue trabajando con los números del año pasado, el año que recién terminó, sí, el año que terminó hace 6 días. Es así la cosa, ¿verdad? Sí, o sea, así el es. presupuesto por naturaleza aumenta cada año, pero si no se aprueba, se sigue con los números del año pasado. Sí, definitivamente. Pero sí es penoso el hecho de que aquellos aumentos salariales, por ejemplo, para dar un ejemplo, Raúl, el aumento que se decretó para los maestros, el aumento que se decretó para los empleados del sector público en general, no van a poder ser efectivos porque no están dentro del presupuesto Repítame aprobado. esa parte por la importancia de lo que usted está diciendo. No, pero así es, Raúl. O sea, los aumentos que ya estaban establecidos, si no se aprueba el nuevo presupuesto, eso está congelado. Sí, eso está congelado. Está el ¿Aumentos para qué sectores me dijo? Para el sector de maestro, para los de servicio civil en el gobierno y también para los que están bajo estatutos, como el médico. Eso es delicado. Usted sabe No, pues, la masa de cantidad, hablando en cantidad de los maestros, sí, son como 70,000 a nivel nacional. Sí. Y que yo creo que a todo mundo que no le toquen el salario. Yo no encuentro la lógica de obstaculizar el presupuesto del 2025. Mire, en las elecciones anteriores la presidenta obtuvo un amplio respaldo para que condujera y administrara el Estado. Eso es lo que hace un presidente constitucionalmente. Ella es la que está elevando al Congreso Nacional el presupuesto y en ese presupuesto hay cosas nuevas como la continuación y el financiamiento de nuevos hospitales, por ejemplo, que no se van a poder iniciar porque no están dentro del presupuesto del 2024. No se van a poder hacer algunas carreteras que son su financiamiento nuevo está en el 2025. ¿Cuál será el miedo entonces? Si es que es algún miedo, ¿cuál será? No, es puro sectarismo político del Partido Nacional y del Partido Liberal porque consideran que eso le da proyección. O sea al que gobierno. en sectarismo hoy liberales y nacionalistas son una sola cosa. De cara al proceso electoral, sí. Eso es lo que estamos viendo. Hasta ahora hemos obtenido muchas veces el respaldo de una parte del Partido Liberal para muchas leyes, pero pareciera que el hecho de que este año que viene es electoral como que los ha juntado más en esas posiciones y en unas posiciones que en vez de ver el bienestar colectivo y no del Partido Libre, porque el hecho de que tengan que atenderse los gastos en salud, los gastos en educación, la reparación de las escuelas. Y fíjese, lo interesante de esto es que ahí hay todavía aumentos a transferencias a los municipios.
en donde el Libre es minoritario. De 298 alcaldías, Libre solo tiene 50. Entre el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen el resto de alcaldías. Creo que hay otra de otro partido pequeño. Se les hace transferencias de caminos productivos, 2 millones de lempiras a cada alcaldía anualmente. Se les hacen... No hay sectarismo ahí. No hay sectarismo, ahí sí, y eso lo ha constatado y lo dice públicamente Lamón como representante de las alcaldías. Se les transfiere, mejor dicho, cerca de 2 millones en reparación de escuelas también. A las escuelas de los municipios, todo lo que tiene que ver... Sin ver si es rojo y negro, no, sin ver si es azul. Nada de ello. Y también la matrícula gratis a las escuelas, ahí no se anda preguntando si los niños vienen de un hogar nacionalista, liberal o de Libre. Entonces, yo no me explico por qué algo tan importante para la colectividad, para la sociedad, como es el presupuesto. Después pueden criticar cualquier cosa, pero obstaculizar la aprobación del presupuesto. Mire, todas las secretarías a comienzos de este año, en este momento, deberían de estar llamando a las licitaciones de los programas, de los proyectos que ellos tienen. Pero si no tienen aprobado el presupuesto 2005, no lo pueden hacer. Indudablemente, y no lo podrán hacer mientras no se apruebe. Nos vamos a una breve pausa, la última aquí en La Palabra, ya volvemos. Gracias por seguir aquí en La Palabra. Estamos conversando, estamos platicando. Se le ha ido rápido el tiempo, me imagino, ¿verdad, doctor Sí, Bueno de Pino? Sí, ha sido muy dinámica la plática realmente. Esa partida confidencial de la que tanto se habla, ¿se ha explicado al interno de las bancadas en el Congreso, doctor? No solamente al interno de las bancadas, sino que también a los diferentes sectores. Nosotros tuvimos en la discusión del presupuesto audiencias con el COEP, con FOSDE, con el Instituto de Investigación Económica de la Universidad, con la MON, con diferentes sectores. Y ahí queda todo claro, pero en la reunión con cada sector queda todo claro. Ellos hacen preguntas y queda al final. Llegan sus comentarios, algunas críticas, algunas de ellas constructivas, por qué no se le aumenta a tal secretaría, etcétera. Pero en lo que usted señala, partida confidencial, no hay partida confidencial en el presupuesto. Lo que hay es una partida de contingencias. En primer lugar, porque todo presupuesto debe llevar, y así lo ordena. ¿Y quién maneja esta partida de contingencias? Es que la partida de contingencias le voy a explicar cómo funciona. Obviamente la Secretaría de Finanzas, que es la que regula... No es la Presidencia de la República como lo hacen creer entonces. Es que mire, en el fondo, Raúl, a mí me llama la atención eso. La presidenta maneja todo el presupuesto. Si antes de enviarlo en Consejo de Ministros, le voy a poner un caso extremo. La presidenta de la República dice, yo quiero 0 presupuesto para cultura. ¿No hay presupuesto? No hay presupuesto. Eso le van a poner porque ella la que dirige la administración, aunque fuera totalmente... Y si ella de manera, porque el dinero lo tiene finanzas, ella puede decir, destinen esta partida presupuestaria para contingencia, lo tienen que hacer. Pues. Exactamente. Y además que esa partida tiene nombres y apellidos. Miren, en esa partida está el aumento de los profesores. ¿Por qué están más de 3,000 millones de lempiras? Porque para hacer efectivo el acuerdo a los profesores, tiene que haber en primer lugar una regulación de acuerdo al estatuto del docente de cuánto va a ser por la hora clase, cuánto va a ser de esta forma, y se tiene que reunir la Secretaría de Educación, los colegios magisteriales, etcétera, y determinar cómo se va a dar. En el momento en que ellos determinen eso, entonces el presupuesto pasa de la 449, que dicen que es la partida confidencial, a la Secretaría de Finanzas. En la 449 están 2.500 millones aproximadamente para las elecciones del 2025. ¿Por qué no están en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral? Por 2 razones. Uno, porque la ley electoral habla de 2 presupuestos, el presupuesto regular del Consejo Nacional Electoral y el presupuesto especial de las elecciones internas y de las elecciones generales.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Consejo Nacional Electoral debe elaborar un presupuesto de las elecciones internas, que ya lo elaboró, ya lo mandó, lo aprobó el Congreso y ya le están haciendo las transferencias. Pero para las generales tiene que elaborar un presupuesto que no lo ha elaborado y que tiene que enviarlo al Congreso para su aprobación, y una vez que lo apruebe el Congreso Nacional y que salga publicado en la Gaceta, entonces Finanzas le va a trasladar ese dinero que ya está en esa partida. Por eso en la 4. Ahorita no se lo puede poner porque no están hablando de las generales. No es el regular. Es las primarias lo que están hablando. Y además habla de un presupuesto especial que lleva determinada. Así como usted me lo explica, si es así, yo lo entendí perfectamente, lo que usted me está diciendo. Lo entienden, ¿Y entonces Raúl? qué pasa? No, mire, lo que se está dando ahora, y a eso me referí con sectarismo político, es una visión política sectaria de caras a las elecciones. No, es que con esto van a hacer más proyectos, más programas, más proyección del partido en el poder, y eso nos perjudica. Y eso hace que Libre gane más votos en la apreciación de ellos. Bueno, como lógicamente tendría que ser, digo yo, no sé. Bueno, pero si los recursos van en la dirección adecuada a beneficiar a la población, pues claro. Ahora, mire, porque el tiempo aquí va corriendo, nos quedan como 10 minutos. Hablemos de su aspiración, porque usted busca la reelección como diputado, ¿verdad? Sí, así es. ¿Por qué busca ser reelecto como diputado? Bueno, en primer lugar porque creo que he hecho una labor muy satisfactoria dentro del Congreso. Soy uno de los diputados que actúa con mayores niveles de responsabilidad, además de dirigir estas 3 comisiones que son importantes. Presupuesto, finanzas y energía. Participo activamente en reuniones de junta directiva, voy regularmente a sesiones del Pleno, casi siempre estoy allí presente, atiendo muchas responsabilidades de recibir diferentes instituciones relacionadas con las comisiones que yo trabajo. Usted sí toma el Congreso Nacional, o sea, el hecho de ser diputado como un trabajo. Definitivamente, es mi trabajo, y yo se los he dicho a los diputados cuando dicen, no, que esa comisión pase la otra hora, que pueda yo llegar. Mire, señores, si este es su trabajo, a mí no me pueden decir. Hay diputados que no les gusta asistir a cuando hay reuniones de comisiones. Mire, se pelean por estar en las comisiones muchos, pero solo de nombre. Cuando se convoca a las reuniones, es la minoría realmente lo que va. Entonces, yo sí creo que me he ganado ese derecho. También no he descuidado, he apoyado mucho a los municipios de Francisco Morazán, al Distrito Central, he gestionado becas, he gestionado proyectos, he gestionado, en las celebraciones del Día del Niño, del Día de la Madre, de Navidad, hemos estado cerca de la base de Libre. ¿Cómo se mira usted? Porque el diputado, si no me equivoco, deja de serlo como el 23 o hasta por ahí, porque ya, no, antes, porque las preparatorias vienen como el 23, 24 y la instalación ya del siguiente año, el 25 de enero, la instalación de la primera legislatura, ya teniendo un nuevo presidente o presidenta. Así es. ¿Cómo se mira usted el 25 de enero del siguiente año? Bueno, me miro contando con el apoyo no solamente de la base del Partido Libre en las internas, sino también en las generales de la población del departamento de Francisco Morazán, apoyándome. ¿En un nuevo Congreso? En un nuevo Congreso. Me miro como diputado electo. ¿Como presidente? ¿Como presidente? ¿Del Congreso? No me miro porque, mire, yo soy muy realista desde varios puntos de vista. En primer lugar, la presidencia del Congreso va a depender... Pero usted está cerquita, ya vicepresidente. Pero va a depender de la correlación, es decir, de fuerzas. Yo aspiro, si Libre saca alrededor de 60 votos, sería una coyuntura... ¿60 diputados? Perdón, sí. 60 diputados, sí. 60 diputados sería una coyuntura muy favorable, porque solo necesitaríamos 5 más para... A ver, eso en primer lugar. Luego, la composición interna. En el partido, obviamente, van a haber varios aspirantes. Pero usted me imagino que va a aspirar, o sea, y estaría en su legítimo derecho. Las aspiraciones siempre existen, eso no lo voy a negar, pero no es tampoco, yo no soy, Raúl, de las personas que se mueren y que tiran codazos y que buscan.
si la situación se va a dar, que se dé en forma Usted porque dice natural. que actualmente quien lo propuso, por ejemplo, para el cargo en el que hoy está, fue la propia presidenta de la República. Así es. No fue porque usted lo dijo, hey, nómbrenme o yo quiero. Sí. No, yo cuando me preguntaron que si aspiraba a algún puesto... Claro, ahí y creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar. Y la presidenta hizo la propuesta a la bancada, ¿verdad? Y del presidente Luis Redondo, porque dicen que es dictador, que no le da la palabra a los diputados. De hecho, aquí muchos congresistas, la mayoría de oposición, dicen que no les dan la palabra. No, pero sí se la ha dado. Yo más bien, hay veces lo molesto a él diciéndole... es más, le voy a confesar, le digo, presidente, póngale límites. Le digo, si yo dirigiera el Congreso, le pondría 5 minutos a cada uno. El presidente los deja hablar la cantidad de tiempo. Hay gente que habla 10, 15 minutos. No serán muchos 5 minutos. Yo creo que si usted va a apuntar en 3 minutos, en otros congresos dan 5 minutos. Sí. Es un número es suficiente para expresar una idea y una posición. Si usted fuese presidente del Congreso Nacional, ¿qué normas o qué parámetros incluiría a propósito de eso del tiempo, de 5 minutos por cada diputado que pida la palabra? No, bueno, una de las cosas que yo he sido bastante claro es que no hay que permitir el irrespeto entre los ¿Se respeta diputados. Mucho ahí el Congreso actualmente, cree usted? No estoy diciendo con eso de que se respeta, pero algunas veces se salen de lo que debería ser la conducta de un diputado. Se sube el tono de voz. Lo lamento. Pero le decía yo la cuestión del tiempo porque se quejan mucho del presidente Redondo, pero hay veces él es muy generoso en darles la palabra. O sea, Luis Redondo entonces en algunos casos es generoso. Es generoso en dar la palabra. A veces le ha dado la palabra casi a todos los diputados que la han solicitado. Y creo que en algún momento es injusto señalar que no les da la palabra. En algunos casos lo que pasa que, y esto yo lo he hecho cuando he dirigido, cuando el presidente me ha dejado dirigiendo a mí el Congreso, cuando hay un tema que se ha agotado y que es necesario votarlo, pues uno limita el número de intervenciones. No, y hay que poner orden cuando se requiere. El mismo Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, dice que tiene 6 meses que no le dan la palabra. Eso lo dijo él. Lo dijo aquí en LTV. Sí, pero sí se le ha dado la palabra. ¿Está mintiendo entonces? Sí, claro, porque ahí están, que tiene 6 meses. Es que también hay veces no llega. Si no llega, no se le puede dar la palabra. Alguien que no llega no puede venir a reclamar algo. Sí, no puede decir cuando él habla de los 6 meses, también incluye los días que no llega. Doctor, ¿por qué no se le deduce el salario al diputado que no llega? Así como en la empresa privada, que si usted no va y no justifica el día, le mochan el salario. Yo soy de los que favorecería esa decisión en el Congreso. Es más, la diputada Silvia ya la presentó un decreto que no ha sido dictaminado en esa situación. Yo creo que eso debería de ser la norma en el Congreso. ¿Y por qué no se dictamina? ¿Por qué no se le da la importancia a un decreto para que, no es que estamos en contra porque el que trabaja tiene derecho a devengar su salario, pero quien no va, yo creo que sería un buen precedente, el diputado que no viene y aquí está, cheque mochado. Vamos a seguir luchando por eso, porque sí es injusto. Porque en las manos de ustedes como congresistas está cambiar la historia. Mire, yo llevo generalmente 9 de la mañana al Congreso y hay veces, cuando hay sesiones, me retiro a las 9 de la noche y todo. Y hay veces que yo miro a algunos diputados que llegan como a las 6 de la tarde a las sesiones bien bañaditos, bien perfumaditos. Tienen de descansar, ¿verdad? A mí me daría vergüenza, se lo digo honestamente, ser diputado y llegar a esa hora. Hay muchos. ¿Por qué será? Porque sienten que ahí es que se llega a la hora que uno quiere, no importa, no pasa nada. No, pero es ese independiente. O llegan bien bañados el día que hay que ir a cobrar. Independientemente de eso, uno debe de saber que su responsabilidad, su trabajo es estar en el Congreso Nacional. ¿Y cómo mira usted el movimiento a lo interno del Libre de cara a las primarias? Creo que el M28, como el movimiento más fuerte, más estructurado, va a ganar la mayoría de las candidaturas dentro a diputados. De diputados. Usted encabeza la planilla aquí en Francisco Morazán. En Francisco Morazán sí tengo esa satisfacción de encabezarla. Nos tocó en la última línea de la papeleta y yo estoy en la casilla 139, pero como les decía,
Hay una buena referencia que dice que los últimos eran los primeros. Así No, que... y podría ser. Doctor, como todavía tiene su comienzo, también tiene su final. ¿Sintió larga la hora? No, Raúl, ha sido realmente muy agradable tener este intercambio. Nos faltaron muchos temas, pero Sí, nos comprometemos. sin lugar a dudas. Porque el doctor Hugo Noé Pino, sentimos que él, ese primer pascón, como decimos, de las primarias, lo va a pasar, no sé si será caminando, pero sentimos que en la posición donde está va a ser un tanto, no fácil diría yo, pero Sí, no es tan complicado. Tiene que regresar aquí a la palabra para que sigamos hablando. Le cedo un minuto para que se dirija al pueblo hondureño sobre algún tema que yo no le haya preguntado. No, Raúl, solamente señalarles de que precisamente vamos a la reelección al Congreso Nacional porque consideramos que hemos cumplido con las expectativas que la población tenía en nuestras posiciones en el Congreso Nacional y que seguiremos actuando dentro de la conducta que nos ha caracterizado en toda nuestra vida, que es actuar con honestidad, con responsabilidad y poniendo lo mejor de nuestra capacidad. Y cerramos con 5 frases o preguntas y usted me la resume en una sola palabra. Por eso es la palabra, lo que se le venga a su mente. Y comenzamos de inmediato. Expresidente, ahora extinto, Rafael Leonardo Callejas. Un líder que se desaprovechó. Oposición actual en el Congreso Nacional. Irracional algunas veces. Luis Redondo. Buen presidente. Rixi Moncada. Excelente candidata. Y Hugo Noé Pino. Un hondureño que seguirá trabajando por el bien de Honduras. Muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino, por haber participado aquí en La Palabra. A continuación se viene LTV Noticias Estelares, por supuesto, a través de LTV, el canal de La Tribuna. Buenas noches, siga con nosotros.